En el caso de los nudos desplazables, las condiciones reales nos llevan a la conclusión de que la longitud de pandeo es siempre mayor que la altura del piso. Para el caso de nudos desplazables, lo que tendremos en estructuras reales es que la longitud de pandeo resulta siempre mayor que la altura del piso, debido a que las deformadas toman este aspecto. Como los nudos sufren desplazamientos, aquí tenemos los apoyos inferiores, pero cualquier nudo que esté por encima de los apoyos, y si se trata de un pórtico de más pisos, serían todos los pisos por encima, tienen desplazamientos. Por lo tanto, las configuraciones de pandeo llevan a longitudes de pandeo que son siempre mayores a la altura del piso, en términos generales, que es lo que está expresado aquí. En definitiva, recordemos que habíamos planteado que la longitud de pandeo era un coeficiente K por la altura LU real, que sería esta altura que tenemos aquí, la altura física, con algunas consideraciones que ya hicimos en lo que se refiere a estructuras de hormigón. Las condiciones de vínculo, si tenemos aquí un empotramiento, tenemos aquí una articulación, definirán también esa longitud, pero normalmente lo que vamos a tener entonces es que K va a ser mayor o igual que 1. La determinación del factor K, que multiplicado por la altura física nos da la longitud de pandeo, se hace también a partir de los nomogramas de Jackson y Moreland, que tienen un juego de nomogramas para estructuras indesplazables, que es lo que vimos en la situación anterior, y otro para desplazables. Por lo tanto, la definición de los coeficientes psi, que se tienen que definir tanto en el nudo inferior como en el nudo superior, está sujeto a las mismas consideraciones que ya habíamos mencionado. Habíamos dicho también que deberíamos tener en cuenta las inercias fisuradas, que tienen para columnas el 70% de la inercia bruta, para vigas el 35% de la inercia bruta. La diferencia que se tiene ahora es que el rango de variación del coeficiente K arranca en un valor mínimo 1 y puede llegar potencialmente hasta infinito, mientras que en las indesplazables siempre teníamos entre 0,5 y 1. La operatoria es la misma, se determinan los dos valores como se mencionó anteriormente para los apoyos superior, que sería el psi sub A en este eje de la izquierda, el psi sub B para el nodo inferior que entra en el de la derecha. Eso define dos puntos según los valores, y uniendo con una recta en el eje central se obtiene el valor de K. Por ejemplo, en este caso aleatorio se obtiene K igual a 1,34, como se dijo, siempre mayor que 1. Existen expresiones que tienen también su fuente en, por ejemplo, el CIRSOC 201.05, que nos permiten obtener los valores de K directamente a partir de los psi, y que tienen estas expresiones que tenemos aquí, alguna particularización cuando hay un extremo articulado. Y estas psi son siempre las psi A y también las psi B, los factores de rigidez relativa entre columna y vigas y columnas de tramo superior o inferior en cada uno de esos dos puntos. Pero estas expresiones no resultan demasiado precisas y están siempre del lado seguro, pero muy del lado seguro, demasiado. Por lo tanto, en la bibliografía de estructuras metálicas en general aparecen expresiones que dan resultados mejores y que no son mucho más complejas. Solamente dividen K menor o igual que 2, K mayor o igual que 2, es decir, se tiene que evaluar la expresión y en función del valor que se obtenga se decide cuál de estas dos es la buena y cuál es la que no sirve. Por lo tanto, se puede utilizar cualquiera. Las anteriores, que son las indicadas por el CIRSOC, son solamente como una ayuda de cálculo, por lo tanto se pueden utilizar estas sin ningún inconveniente. Vamos a ver ahora una definición importante que es un diagrama de flujo de decisión
de acuerdo a lo que indica el CIRSOC 201 de 2005, en cuanto a cómo abordar los problemas de esbeltez o los problemas de segundo orden. En términos de que, como ya vimos, hay que en primer lugar tomar una primera definición respecto a si hay o no que considerar los efectos de segundo orden, y también, una vez que hay que considerarlos, cuáles son los métodos que se pueden utilizar, y que además ya vislumbramos el hecho de que las estructuras con nudos desplazables y las estructuras con nudos indesplazables son como dos grupos grandes en términos de la operatoria de cálculo. Vamos a ver primero el caso de los pórticos indesplazables, es decir, de los sistemas con nudos indesplazables. Y viéndolo a través de un diagrama de flujo de decisión es mucho más fácil entenderlo. La primera decisión, que es, digamos, este es el símbolo de una decisión, se refiere a si hay o no que tener en cuenta los efectos de la esbeltez, es decir, si los efectos de segundo orden van a ser importantes en la definición de comportamiento del sistema. Y eso se hace, como ya habíamos mencionado, a partir de la esbeltez. Este número que tenemos aquí es lambda, K por LU es la longitud de pandeo, dividido R, que es el radio de giro de la sección, considerando cuál es el plano de pandeo. Y aquí ya vemos que para el caso de pórticos indesplazables, el límite no es un número fijo, sino que es 34 menos 12 veces M1 sobre M2. Y ahí tenemos que introducir la nomenclatura para los momentos en los extremos de la columna. M1 y M2 son los momentos en los dos extremos de la columna, y si tenemos un diagrama de este tipo en general, vamos a tener de manera genérica M2, por ejemplo, aquí, y M1, y se cumple la condición de que M2 en valor absoluto es mayor o igual que M1. Es decir, que siempre vamos a denominar M2 a el mayor momento en valor absoluto mayorado, es decir, que son MU, son momentos mayorados en uno de los extremos del elemento comprimido. Y se va a tomar siempre positivo, es decir, para nuestros cálculos de determinación de los efectos de segundo orden, siempre vamos a tomar M2 como el mayor en valor absoluto y lo vamos a utilizar en las expresiones que vamos a ver con su valor positivo. Eventualmente, luego para la disposición de la armadura se tendrá en cuenta eso. Por lo tanto, queda por descarte M1 como el menor momento en valor absoluto y mayorado en uno de los extremos de la columna. Regresando al diagrama de decisión, entonces ya sabiendo qué son M2 y M1, entonces lo que aparece como límite para la esbeltez es 34 menos 12 M1 sobre M2, este número, esta cuenta que está acá, que tiene que ser menor o igual que 40. Bien, entonces, si la esbeltez lambda, o sea, K por LU sobre R, resultara menor que esta cuenta que tenemos aquí, este límite que está señalado aquí, es decir, si la respuesta fuese sí, entonces no se tienen en cuenta los efectos de la esbeltez y se dimensiona como una columna corta a compresión simple o a flexión compuesta, tal como se ha estudiado previamente. Por supuesto, el tema de esta clase es cuando eso no sucede, y entonces ahí hay que tener en cuenta los efectos de segundo orden, claramente, pero hay una nueva decisión. Hay otro límite, ahora un límite superior, acá por LU sobre R, y nos preguntamos si es menor o igual que 100. Cuando es menor que 100, la esbeltez, se pueden utilizar los métodos aproximados, que son los que prescribe el CIRSOC 201. Cuando la esbeltez no es menor que 100, o sea, cuando la esbeltez es mayor que 100, hay que realizar un análisis detallado en segundo orden, que ya volveremos sobre eso hacia el final. En definitiva, lo que significa es analizar la estructura completa con un programa que permita tener en cuenta los efectos de segundo orden, es decir, la no linealidad geométrica de la estructura, que plantee el equilibrio en la configuración deformada de la estructura y por lo tanto
incorpore automáticamente la amplificación de los momentos y de cualquier efecto que tenga a raíz de esa esbeltez. En el caso de los pórticos desplazables, el diagrama tiene la misma forma, pero los límites son un poco diferentes. En primer lugar, simplifica la primera definición que nos permite saber si tenemos que tener o no en cuenta los efectos de la esbeltez. Pone un único límite que es 22. Si en un sistema desplazable la esbeltez es menor que 22, no se tienen en cuenta los efectos de la esbeltez, se calcula como columna corta, compresión simple, flexión compuesta, y ningún problema. Cuando la esbeltez resulta ser mayor o igual que 22, pues obsérvese que aquí dice menor que 22, cuando es mayor vuelve a tomarse la misma decisión, que si la esbeltez resultara ser mayor que 100, se debe realizar un análisis detallado en segundo orden, y si está entre 22 y 100, en definitiva, se permite el uso de los métodos aproximados, que no son iguales que los de sistemas indesplazables, pero que también están indicados en el reglamento. En resumen, se puede plantear un árbol de decisión con esquemas de decisiones lógicas que suma ambos sistemas, el de pórticos desplazables y pórticos indesplazables, teniendo el sistema completo para cualquier estructura con la que nos podamos encontrar. Existe una consideración en sentido que, como se veía en los textos anteriores, hay un valor de M2 mínimo. Recordemos que M2 es de los dos momentos de extremo de la columna el que tiene mayor valor absoluto. Entonces, en este caso, este sería M2, este sería M1, pero si tuviéramos una estructura con un momento así y el otro momento así, este sería M2 y este sería M1. Pero alguien podría preguntar, ¿qué pasa cuando la estructura tiene momentos de primer orden igual a 0? Entonces, ¿qué tomamos? O sea, ¿a qué es igual M2 en ese caso? Y en ese caso no se tiene que tomar M2 igual a 0, sino que hay que tomar un valor mínimo de M2, que es el que está indicado aquí, que es igual a PU por 15 más 0,03 de H. Esto que está aquí son 15 milímetros más 0,03 de H, con H medido en milímetros también. ¿Y por qué razón? Bueno, porque en las construcciones aparecen este tipo de cosas. La alineación entre una columna en el tramo superior y el tramo inferior normalmente suele tener este tipo de descalces por razones arquitectónicas. Entonces, si suponemos que en la columna superior la carga viniera centrada, imaginémonos que viniera centrada, con respecto al baricentro de la sección inferior habría una excentricidad. Es decir, hay excentricidades constructivas, digamos, que pueden ser accidentales también. Esto puede deberse a un error y por lo tanto hay que considerar siempre este valor de M2 mínimo. Como todo el método de dimensionamiento, el método aproximado se basa, vamos a ver ahora, en amplificar el valor de M2, no puede existir el caso de M2 igual a 0. Hagamos un resumen, más allá de que hay que hacer todas las cuentas todo el tiempo, que podría englobar de manera conceptual, ¿no?, cualitativa, tanto los sistemas desplazables como indesplazables, pero insisto, esto no es que sea taxativo, ¿no?, sino, digamos, como envolvente. Si lambda es menor que algo parecido a 22, porque, digamos, para los desplazables es 22, pero para los indesplazables es la expresión que vimos antes, pero en el orden de 22, entonces se puede despreciar el pandeo. Directamente podemos decir que el pandeo puede ser despreciado. Si nos vamos al otro límite, si lambda, es decir, la esbeltez, es menor que 100, se pueden usar métodos simplificados. Y esos métodos simplificados se basan en la amplificación de momentos, y los vamos a desarrollar en breve. Es decir, que entre 22 y 100
insisto, este 22 hay que hacer bien la cuenta en el caso de sistemas indesplazables, entre ese límite que es, se podría decir también 22 y 100, es donde se pueden utilizar los métodos simplificados. ¿Qué hacemos cuando supera 100? Entre 100 y 200 hay que utilizar los métodos rigurosos, lo cual significa cálculo en segundo orden, a través de un programa de cálculo, teniendo en cuenta las inercias fisuradas y planteando los estados de carga mayoradas y resolviendo la estructura para esos estados de carga mayorados. Pero eso debería utilizarse con un límite superior que fuese lambda igual a 200. En el caso de lambda mayor que 200, directamente hay que evitar el uso de estructuras con esa esbeltez. Aún en el caso de estructuras metálicas, se recomienda, no se prohíbe, utilizar esbelteces mayores a 200. Bien. ¿Qué significa esto en términos de una relación geométrica entre los lados de la columna y lo que podría ser el lado de la columna y su longitud? Cuando tomamos como ejemplo una columna biarticulada de 20 por 20, es decir, la columna mínima, vemos que una esbeltez lambda igual a 25 corresponde a una altura de 1,44, lo cual, si tomamos como 25 como un valor redondo, el límite entre tener o no que considerar los efectos de segundo orden, vemos que una columna mínima solamente podría tener 1,44 m de altura, es decir, que no alcanzaría para lo que es la altura básica de un entrepiso en una construcción típica, y que deberían ser considerados los efectos, en términos generales, los efectos de segundo orden. ¿Qué significa para la misma sección de 20 por 20 lambda igual a 100, que es el límite para los métodos aproximados? 5,77 m. Esto también nos dice algo muy importante. Si nosotros tomamos una altura de columna de aproximadamente 3 metros, 3 metros 10 entre piso y piso, así como una idea general, y queremos construir en algún edificio una doble altura con una columna que cubra dos alturas, lo cual es un recurso arquitectónico al que se recurre bastante, de generar entre dos plantas un espacio vacío, lo cual da una riqueza, digamos, arquitectónica. Pero si hay alguna columna que fuese desde la planta baja hasta el segundo piso, y por acá tendríamos el primer piso que no llega hasta esta columna, tendríamos una columna de, digamos, 6,50 metros, y entonces eso sería mayor que este 5,77 y significaría que, ojo, si es de 20 por 20, por supuesto, deberíamos utilizar métodos numéricos, es decir, modelos que hagan el cálculo en segundo orden. Por supuesto, esto se puede resolver aumentando la sección de la columna para que la esbeltez sea menor a 100. Y el límite absoluto para esta columna de 20 por 20, el de lambda igual a 200, es de 11,60 metros, lo cual es una altura demasiado grande. Hay que tener en cuenta que, volviendo a los conceptos arquitectónicos, hay alguna proporción mínima que hace que muy probablemente una columna de 11 metros de altura con 20 centímetros de lado no tenga mucho valor arquitectónico porque es demasiado esbelta y visualmente no tiene demasiado interés. ¿Por dónde andaremos en cada caso? ¿Ven? En casos como este, que son construcciones muy particulares, seguramente en zona no sísmica, aquí debemos estar más o menos en lambda igual a 100, como una relación visual. Algo parecido puede pasar con esto, es el mismo concepto arquitectónico. Edificios en los cuales hay un núcleo en el centro, como es este núcleo que se ve por aquí, que va a estar tomando seguramente todos los efectos transversales, principalmente de viento, y por lo tanto estas columnas van a trabajar seguramente solo a esfuerzos axiles, ¿no? Porque, digamos, su rigidez flexional es básicamente muy poca.
Yendo a un caso como el que les mencionaba, fíjense lo que les decía, el uso en la arquitectura de los espacios de volúmenes de gran altura, en los cuales el recurso es no ocupar plantas intermedias como este primer piso, este segundo piso, y que haya columnas que vayan directamente desde la planta baja hasta, por ejemplo, un tercer piso. Aquí debemos tener del orden de 10 metros de altura hasta aquí, con lo cual la columna, claramente esta columna tiene una sección mayor que 20 centímetros, y también vemos tanto en este ejemplo como en los anteriores lo que mencionábamos. En arquitectura también hay que tener una proporción, porque si esto es demasiado fino, no tiene valor estético desde lo visual. En resumen, habíamos visto que si nosotros tenemos un lambda entre 22 aproximadamente y 100, vamos a utilizar lo que llamamos los métodos aproximados. Y entonces tenemos que ver de qué estamos hablando cuando nos referimos a esos métodos aproximados. Y vamos a salir un poco de lo que es nuestro reglamento para ver cuáles pueden ser los abordajes en términos generales, y luego sí iremos a lo que nos corresponde. Lo primero es que tenemos que saber qué necesitamos saber. Y para saber lo que necesitamos saber, tenemos que tener pleno conocimiento de qué es lo que sabemos. Es decir, qué podemos resumir desde el inicio de esta clase hasta ahora, que ya hemos incorporado a nuestro saber. Y eso es que los efectos de segundo orden no pueden ser despreciados en determinadas condiciones, pero no podemos decir que no pueden ser tenidos en cuenta, porque disminuyen la capacidad axial de la columna, que era esta curva roja que habíamos visto al principio de la clase. Si una columna sin efectos de segundo orden describe la trayectoria OA y rompe en este punto con un axil PA y un momento que está por aquí, podemos suponer que esto es el momento M2, que estamos chequeando la sección con axil PA y el mayor momento entre los dos. En realidad sabemos que una columna esbelta, si mantenemos esta armadura, en realidad va a recorrer la trayectoria entre este punto A y este otro punto que tenemos aquí, y no nos va a dar la capacidad PA que nosotros necesitamos, lo cual está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Habíamos dicho, lo que tenemos que hacer es poner mayor cantidad de armadura, en general, es decir, no solamente, digamos, si tenemos doble armadura simétrica, tenemos que aumentar las dos armaduras, obviamente, de forma tal que lo que tengamos sea un punto de rotura en el diagrama de interacción que nos dé la capacidad axial que requerimos, porque esto que viene acá es una P sub, en este caso es una P sub n, pero esto viene de afuera, no es el equilibrio interno, y vamos a encontrar este otro punto que podemos llamar A sub prima, en el cual el valor de combinación en el diagrama de interacción con P sub A es M sub C, ya no es M sub 2. Es decir, y por lo tanto tenemos que cuantificar ese M sub C, combinado con el P sub A, nos va a dar la armadura esta que tiene este diagrama de interacción, que es con la que tenemos que dimensionar esa columna. Entonces es importante ver que cuando comparamos con los esfuerzos de primer orden, el axil es el mismo, el momento de primer orden es M sub 2, claramente MC es mayor que M sub 2. Mayor en este caso en este diagrama. Es decir que como el PA es el mismo que ya tenemos calculado mayorando las acciones exteriores, lo que nos falta ver es cómo determinar este M sub C para, combinado con PA, entrar al diagrama de interacción y definir la armadura que tenemos que poner en esa sección. Hay dos enfoques que se pueden abordar para calcular ese valor de MC, con el cual entrar al diagrama de interacción. El primer enfoque es sumar al momento de primer orden un momento complementario, es decir, podríamos plantearlo así: M sub C es igual a M2 más un delta M. Esto también es equivalente
a plantear que sumamos una excentricidad, es decir, que tenemos una excentricidad de segundo orden, una excentricidad total, perdón, que es igual a la E0, que es la de primer orden, más una excentricidad de segundo orden. Este es el enfoque de los reglamentos europeos. Es tan válido como el enfoque que utilizan ACI y, por lo tanto, el CIRSOC 201, que consiste en amplificar el momento de primer orden, es decir, que vamos a plantear que m sub c es igual a m sub 2 por un coeficiente. De hecho, lo que vamos a decir, y ya le vamos a poner nombre, es que mc es igual a delta ns por m sub 2. Es decir, y este valor tiene que ser mayor o igual que 1. Amplificamos. El resultado final tendría que ser similar, pero son metodologías distintas. Solamente aclarar, digamos, para que quede claro, en los reglamentos europeos no se utiliza esta nomenclatura de MC y M2. Esta nomenclatura es propia de nuestro reglamento, pero para que se entienda el concepto, lo escribí con la nomenclatura que venimos utilizando. Vamos a ver entonces cómo hacemos el análisis aproximado y vamos a comenzar con los sistemas indesplazables, que es el caso que vamos a tratar con mayor extensión en el curso. Vamos a ver cuál es el final de la historia y después veremos cómo llegar a ella. El final es esta expresión que ya había escrito en la diapositiva anterior. Esto que está acá es el momento que vamos a usar en el dimensionamiento de la sección. O sea, vamos a entrar al diagrama de interacción con el P sub A como lo llamábamos, y con MC. Es decir, este va a ser nuestro par de dimensionamiento. Y MC, P sub A ya es el axil de primer orden, al axil no se lo toca, no se lo amplifica, pero al momento sí se lo amplifica. Donde ese coeficiente de amplificación delta ns, recordemos que ns viene de non-sway, que es el caso de los sistemas no desplazables. Delta ns es igual a c sub m, es un coeficiente que ya vamos a ver, dividido 1 menos pu, que es la carga axial mayorada, sobre 0,75 pc, y esto que está acá, p sub c, es la carga crítica de pandeo de Euler, que no tiene un significado físico en toda esta teoría, pero se lo utiliza como un número de referencia para no poner una fórmula más larga. Y este delta ns tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir que tiene que ser mayor o igual que 0? Que esta fórmula no siempre da mayor o igual que 1. ¿Qué significa mayor o igual que 1? Que la fórmula no siempre da mayor o igual que 1. Delta ns puede dar 0,90 y en ese caso se adopta igual a 1. Y esto se llama coeficiente de amplificación. La carga crítica de Euler, que es esta fórmula, pi cuadrado de j sobre la longitud de pandeo al cuadrado, la longitud de pandeo era k por la longitud física, es la carga crítica de Euler, no tiene un significado físico real, no es que tengamos acá un problema de pandeo clásico como el que estudió Euler, pero, insisto, se lo utiliza como un parámetro de referencia. Podemos suponer, de alguna manera, que agrupamos todos estos valores y para no poner todo esto dentro de la fórmula, ponemos P sub C. Así de simple. Y recordemos siempre que M2 es el mayor valor absoluto entre los momentos en extremo de la columna. Siempre, nunca hay que olvidarse de eso, y que en caso de que la columna no tenga momentos de primer orden, se toma el valor de M2 mínimo, que es igual a la carga axial, por esa excentricidad mínima, que era 15 milímetros, más 0,03 por la altura de la sección. Vamos a ver cómo se determina entonces ese coeficiente delta ns, y para eso es importante primero tener en cuenta lo que es, a qué se llama efecto P delta chica, que en el caso de los sistemas indesplazables es siempre el caso de P delta chica. El efecto P delta es la influencia de las deformaciones producidas entre los extremos de la columna. Por eso es delta chica, no delta grande, sobre los momentos flectores finales. Y eso se entiende perfectamente a través de este diagrama que ya lo habíamos estudiado,
teníamos esta columna que estaba biarticulada, aquí tiene continuidad, aquí está biarticulada. Le aplicamos una carga P, tenemos una excentricidad E sub 0 aquí. Y tenemos un diagrama de momentos de primer orden que es M0 P por E sub 0 directamente, y que para esta configuración de columna es constante. Ese M0 va a producir un desplazamiento, una deformación, una flecha de primer orden delta 0. Ese delta 0 que tenemos ahí va a generar, cuando consideramos los efectos de segundo orden, un momento. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una sección por aquí, la distancia entre la vertical de la carga y la sección, que es esto que tenemos acá, ya no es solo E0, que va desde aquí hasta acá, como está indicado, sino que se le suma el valor de la flecha de primer orden. Y en el centro de la columna tendremos delta 0 más, tendremos delta 0. Eso genera un momento. Ahora, ese momento a su vez genera otra deformación de segundo orden, que también incrementa el brazo. Los momentos de segundo orden por efecto P delta terminan cuando se encuentra un punto de equilibrio con un delta de momento, o un diagrama de momentos por efecto P delta, o momentos de segundo orden, en el que se suman tanto las deformaciones de primer orden como las secundarias, delta A, que son las de segundo orden. Es decir, delta es, como dice bien aquí, una excentricidad que se obtiene sumando la deformación de primer orden con la de segundo orden, porque el equilibrio se obtiene al considerar ambas. Delta A es la que se produce a raíz de la deformación de primer orden, es decir, lo expresado anteriormente. Eso es lo que se denomina efecto P delta, y el delta minúscula, volvemos sobre el concepto, se debe al hecho de que solamente se están considerando las deformaciones entre los extremos. Es decir, ¿qué significa eso? Que los extremos no tienen desplazamientos y por lo tanto el efecto P delta se da en los sistemas indesplazables, porque los sistemas indesplazables son aquellos en los que los nudos inferior y superior de la columna no tienen desplazamientos y todos los desplazamientos se producen entre esos extremos. Vamos a ver ahora cómo determinamos el delta ns, y aquí es importante hacer una consideración. Vamos a ver la deducción de delta ns, la vamos a ver un poco rápidamente, y hay un video adicional que se llama deducción de delta ns, está en esta misma lista de reproducción, y que tiene el desarrollo escrito de toda la deducción de delta ns, con todos los pasos y todos los procedimientos algebraicos y deductivos que se suelen tomar en los parciales, y por lo tanto es importante que lo tengan presente. Pero no se incluye en este video para no alargarlo, y que lo puedan ver aparte, porque contiene solamente esa deducción. En la misma utilizamos un concepto que es el concepto de viga conjugada, que surge de uno de los teoremas de Moore, que seguramente han estudiado en estructuras 1 o en estructuras 2, y que plantea que se utiliza para obtener deformaciones de una viga real a partir de lo que se llama viga conjugada. Cuando tenemos una viga simplemente apoyada, que como tenemos acá, la viga conjugada de una viga simplemente apoyada es una viga igual. Para otras condiciones de borde no es así, pero lo que nos interesa en este momento es una viga simplemente apoyada, y la viga conjugada es una viga idéntica, lo cual facilita los cálculos. ¿Qué dice el principio de la viga conjugada o el teorema de Moore relacionado? Que si se carga la viga conjugada con el diagrama de momentos de la viga real dividido por EI o EJ, es decir, el módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección, entonces se convierte al diagrama de momentos de la viga real en una carga, dividiéndolo por EJ, y se aplica a esa viga conjugada
y se tiene entonces una viga con una carga, se le puede calcular un momento. Si se calcula el momento de la viga conjugada en la sección central sometida a esa carga, se obtiene la flecha de la viga real. Es decir, es, digamos, una de las maneras de obtener desplazamientos en vigas. Como hipótesis adicional que ya se ha mencionado, suponemos que la deformada es sinusoidal, lo cual no es absolutamente cierto, pero es suficientemente adecuado y además nos va a simplificar el análisis, entre otras cosas, porque nos va a permitir que aparezca ese número que es la carga de pandeo de Euler y que por lo tanto permite escribir más simplemente las expresiones. Como les mencionara, vamos a ver ahora rápidamente, digamos, no vamos a hacer la deducción paso a paso, eso está en el video que está, digamos, el quinto video, que está como un adicional, y aquí vamos a ver las partes más importantes. Veamos entonces cómo determinamos la deformación de segundo orden. El principio de la viga conjugada se puede utilizar, y lo vamos a utilizar para obtener la deformación de segundo orden y también la de primer orden, pero vamos a ver el caso de delta A. ¿Qué carga se aplica? Se aplica la carga que habíamos visto previamente, esta carga. Como lo que queremos obtener son los efectos de segundo orden, entonces el diagrama de momentos que tenemos que aplicar es este en lo que hace solamente a al delta A. Por lo tanto, tenemos lo que era el momento, P por delta 0 más delta A, y lo que nos decía el teorema de Moore era que había que dividirlo por E sub I. Como esto es una semionda senoidal, es decir, si nosotros tomamos la función seno, tenemos esto así, y lo que estamos haciendo es tomar solamente esto, con el valor máximo aquí. Para obtener el momento en la sección central tenemos que calcular la reacción, y la reacción es el área de esto. Voy rápido porque en el otro video esto está mejor explicado. La reacción vale esto que tenemos aquí, que es la superficie de esta sección rayada. Bueno. Y cuando tomamos momento respecto a la sección central, terminamos viendo que el momento en la sección central es R multiplicado por esta distancia. Y esa distancia es L sobre pi. Por lo tanto, el momento en la sección central, que nos va a dar delta A, es igual a la reacción por la distancia, L sobre pi, y operando, como se ve en el otro video adicional, y se puede llegar a que esta delta A es igual a delta 0 más delta A por P sobre P sub C, siendo P sub C, pi cuadrado e I sobre L cuadrado, que es la carga crítica de Euler. Y esto aparece por el hecho que supusimos que esto es un cero. En definitiva, lo que podemos decir, entonces, después de esta expresión, si se opera, insisto, como está en el otro video detallado, llegamos a que la flecha delta A es igual a delta 0 por P sobre P sub C dividido 1 menos P sobre P sub C. Es decir, que ya tenemos la deformada en segundo orden debido a la deformada en primer orden, lo cual es importante en esta determinación. No nos tenemos que olvidar de qué es lo que estamos buscando. Nosotros estamos tratando de encontrar este delta ns, donde delta ns ya sabemos que vamos a llegar a la expresión. En realidad en esta deducción no vamos a llegar directamente a esta, pero digamos, estamos tratando de ver este número que al final el reglamento nos dice que es exactamente esto. Si tenemos la deformada de segundo orden, que es esto que ya obtuvimos previamente, ahora tenemos que obtener el valor delta 0 y vamos a volver a utilizar el principio de la viga conjugada, pero ahora con el diagrama de momentos de primer orden, que es este diagrama de momentos constante. Para esta viga, para este caso de columna, que tiene excentricidades iguales y de signo igual en ambos extremos, ¿no? Para otra no. Es decir, toda esta deducción que estamos haciendo es para esta viga. Y esto es el delta 0, que es el que solo de primer orden. Tenemos que aplicar el momento M0 dividido E por I. ¿Y cuánto vale para una viga simplemente apoyada de longitud L el momento? Q por L cuadrado sobre 8, es decir, que delta 0 nos da esto.
En resumen, y como vuelvo a repetir, se da en detalle en el otro video con toda la deducción, hemos encontrado la deformada en primer orden, la deformada en segundo orden, lo cual la suma de ambas nos da la deformada total, porque si reemplazamos aquí lo que habíamos obtenido, que delta A era igual a delta 0 por todo esto, lo ponemos aquí, y operando sobre esta expresión nos da que delta es igual a delta 0 sobre 1 menos P sobre PC. Esa es la deformada. ¿Cuánto vale el momento total? Porque nosotros queremos amplificar el momento. MC es el momento de primer orden más la carga por esta deformada total que obtuvimos ahí, nos da esta expresión. Operando, como se ve en el otro video, llegamos a que P es igual a esto, es decir, aplicando esto, digamos, aplicando esta condición de la P subcrítica, se llega a esta consideración final, a esta expresión final que tenemos aquí, y que, digamos, en rigor, esto sería delta ns, que sería todo esto que tenemos aquí. Y que se resume en esta expresión. mc igual a m0 por, pero acá este paréntesis que tenemos aquí, en la práctica, vale entre 0,96 y 1,06, por lo que se adopta directamente igual a 1, porque no hay mucha diferencia, y entonces nos termina quedando lo que queríamos obtener, como se ve en detalle, les insisto, en el otro video, delta ns 1 sobre 1 menos P sobre P sub C. Que, según creo Mero, es lo que estábamos buscando. Pero no es exactamente así, porque todas las deducciones que estuvimos haciendo eran para una columna como esta. Es decir, la columna en la cual tenemos las condiciones de apoyo doble, apoyo simple, y tenemos dos excentricidades de igual signo e igual valor, y esta es una configuración muy particular. Para esa configuración es que vale delta ns lo que obtuvimos. En la práctica nosotros podemos tener condiciones de columnas muy diferentes. Esta que está acá es la que coincide con la que dedujimos anteriormente, es decir, la columna con las dos excentricidades para el mismo lado, y eso es esta. Pero también podríamos tener una columna que tenga excentricidad en una punta y nada en la otra, y eso sería esta que está acá. O podríamos tener una columna que tiene de un lado una excentricidad así y del otro lado una excentricidad así, sería esta, y en un caso podrían ser las dos iguales pero de signo opuesto. En ese caso tendríamos esta otra situación. Cada una de ellas tiene una expresión particular. Obsérvese que en términos de comparar M2 y M1, acá nos queda que M2 es igual a M1, acá nos queda que M1 es igual a 0, siempre, digamos, M2 es el mayor de ambos. Acá, tal como está dibujado, M2 va a ser el de arriba. Ojo que si el diagrama es al revés, puede ser el de abajo, ¿no? Y en este caso, tal como se ha dibujado, M1 es M2 sobre 2, y acá son iguales. El reglamento introduce una corrección, y ahí es donde aparece el C sub M. Es donde aparece el C sub M. O sea, y ese C sub M es una expresión que depende del cociente entre M1 y M2, que es justamente lo que estábamos viendo acá. Pero que tiene un valor límite que no puede ser menor que 0,4. Recordemos que M2 es el mayor momento en valor absoluto mayorado y que hay un valor mínimo para él. ¿Por qué se pone este 0,4? Porque obsérvese que, por ejemplo, en este caso hay que tener en cuenta los signos. Aquí nos quedaría C sub M igual a 0,6 menos, porque M1 y M2 tienen signo contrario, 0,4 por 1, y eso nos daría 0,2. Pero 0,2 es menor que 0,4 y entonces se toma C sub M igual a 0,4, que es justamente lo que dice acá. Este valor también sería igual, acá vale 0,6. Es decir,
no se deja bajar esta expresión por debajo del valor 0,4. Si da menos que 0,4, se adopta 0,4 y los signos importan. Hay que tener cuidado porque en este caso las dos excentricidades son del mismo signo y en este, es decir que acá tenemos igual signo y acá tenemos distintos signos. Otra cosa que hay que tener presente es que como M2 está dividiendo y M2 siempre es mayor o igual que M1, este cociente que está acá, en valor absoluto siempre va a ser menor o igual que 1. Y el signo, que es lo que aparece acá, va a depender de esto. En este caso va a ser más 0,4 y en este caso va a ser menos 0,4 porque son de signo contrario. Entonces, bueno, los momentos tienen igual signo solo si producen tracciones del mismo lado de la columna, obvio, digamos, el concepto de momento flector que aprendimos en estructuras 1. Y M2 es siempre el momento mayor en valor absoluto, algo que ya hemos repetido, pero que nunca hay que olvidarse. ¿Cuál es el sentido físico de ese coeficiente C sub m? Obtener un momento equivalente que produzca con un diagrama de momentos uniforme el mismo efecto de segundo orden que el diagrama de momentos reales. Es decir, que si nosotros tenemos una columna que en realidad es así, o cualquier otro caso, lo que tratamos de hacer es hacerla equivalente a una columna con dos excentricidades iguales y del mismo signo. Y eso lo hacemos a través del C sub m. Pero no nos planteamos esta columna equivalente, no es que nos importa saber cuánto vale esta excentricidad siquiera, sino que directamente se utiliza la fórmula que incluye el C sub m, que eso es lo que hace el reglamento y ya está. Pero conceptualmente es importante saber que en realidad este coeficiente C sub m está planteando esta equivalencia que decimos acá. ¿Pueden existir valores de delta ns menores o iguales que 1? Absolutamente. Pueden existir valores menores que 1. ¿Qué significa eso físicamente? Algo que ya habíamos visto. Habíamos estudiado la primera mitad de este tema, que cuando teníamos este esquema, que es el que tiene deformada de primer orden, deformada total incluyendo segundo orden, habíamos visto que teníamos los momentos de primer orden, los momentos de segundo orden, y que el momento total era la suma de ambos, nos daba este que estaba acá, y que para un caso de una columna como esta, que tiene excentricidad para un lado y excentricidad para el otro, tal es el caso, fíjense cómo van estos momentos. Para un caso como este, entonces, los máximos de primer orden, que están acá y acá, no coinciden con los máximos de segundo orden. Entonces, no se sabe a priori dónde van a estar los máximos de la combinación, es decir, del momento total. Y ahí podían surgir dos cosas, esto ya lo vimos claramente. Que ese diagrama total no tenga un máximo absoluto entre los dos extremos, es decir, que el valor máximo de momento esté en este extremo o en este extremo, o que en valor absoluto sean los dos iguales. O podría suceder que este fuese importante y por lo tanto tuviéramos un máximo por aquí. Si nosotros ponemos una línea paralela al eje de la columna, aparecen unos valores de máximos absolutos, ¿sí? Y en el momento máximo no están los extremos de la columna, sino que está dentro de la columna. Este caso, y ya les había mencionado que en este caso, digamos, había que dimensionar con los momentos de primer orden y en este otro caso había que considerar los efectos de segundo orden. Bueno, este es el caso en el que la fórmula de delta ns da mayor que 1. Y este es el caso en el que delta ns da menor o igual que 1. ¿Qué nos dice, digamos, qué estamos haciendo nosotros? Recuerden que nosotros estamos dimensionando con un momento mc amplificado, que es delta ns por m2, pero que delta ns tiene que ser mayor o igual que 1. Eso nos dice el reglamento.
Entonces, si bien podemos interpretar físicamente que esta es la situación en la que delta ns da menor o igual que 1, en realidad vamos a aplicar esta restricción y siempre vamos a poner, en este caso, ya que si la fórmula de delta ns da menor o igual que 1, lo vamos a tomar igual a 1 y mc va a ser igual a m2. ¿Y qué es eso? Y bueno, es esto. Vamos a estar dimensionando con este o con este. Porque m2 va a ser uno de estos dos. Va a ser o este que está acá. En este caso son iguales. En cambio, cuando delta ns da mayor que 1, significa que lo estamos amplificando al mayor de estos dos, en general, ¿no? Acá en este ejemplo son iguales, pero digamos en general, y esa multiplicación nos va a dar esto que está acá. ¿Va a ser este o va a ser este? ¿Sí? Delta ns por m2, y este valor va a ser mayor que 1. Algunos comentarios sobre el cálculo de la carga crítica, de cómo se debe calcular. Porque acá empiezan a aparecer cuestiones reglamentarias. Todo lo que vimos anteriormente es todo teórico, la deducción del video adicional y demás, pero luego el reglamento empieza a poner condiciones. Recordamos entonces, la carga crítica, que acá es un valor de referencia, pi cuadrado e por i sobre l cuadrado, hay que hacer alguna consideración. Por ejemplo, a la rigidez, o sea, al EI, hay que calcularlo con cualquiera de estas dos expresiones que tenemos acá. En la primera tenemos en cuenta la rigidez que aporta el acero, algo que en general no se hace. Ahora, si tenemos una cuantía con mucha armadura, mucha armadura, entonces, ya cuando tenemos mucha armadura, entonces puede ser que este término no sea despreciable y que convenga tenerlo en cuenta. Bien, pero también se puede utilizar esta otra expresión que solamente tiene en cuenta la inercia bruta del hormigón. Entonces, no hay problema, y en general se utiliza esta. Pero fíjense que acá aparece este factor 1 más beta D. ¿Qué es beta D? Es la máxima carga axial permanente calculada para cargas mayoradas dividida la máxima carga axial total asociada a la combinación de cargas estudiada. ¿Qué nos dice? Nos da una idea de qué tan permanente es la carga de la combinación para la cual estamos calculando el delta ns. ¿Por qué? Porque los efectos diferidos con el tiempo, recuerden que son importantes. Entonces, lo que estamos haciendo es, en definitiva, introducir aquí esos efectos de una manera un poco indirecta, evaluando qué tan importantes, qué tan permanentes o tanta importancia tiene la carga de esta combinación, qué tan cerca está del valor de la máxima carga axial mayorada. El beta D, entonces, lo que está haciendo es considerar esos efectos diferidos, es lo que ya mencionamos anteriormente, el creep, que aumenta la curvatura. Recuerden que habíamos visto al principio que si nosotros teníamos el diagrama y empezábamos a cargar y teníamos efectos de segundo orden, parábamos en un momento y dejábamos que transcurriera el tiempo a carga constante, luego iba a terminar rompiendo para una carga menor a la que hubiese correspondido a carga instantánea. Eso es porque aumenta la curvatura y por lo tanto aumenta los efectos de segundo orden. Y eso es básicamente lo que está teniendo en cuenta este factor beta D. Con eso y con lo que se va a complementar, por supuesto, en la práctica, donde todo esto va a ser aplicado y como siempre cuando uno termina haciendo todas las cuentas, termina de interpretar las metodologías, concluiríamos con lo que sería el análisis aproximado de sistemas indesplazables. Vamos a ver ahora, no tanta extensión, el análisis aproximado de sistemas desplazables. Recordemos que en el caso de los sistemas desplazables lo que tenemos es justamente que los nudos de las columnas sufren un desplazamiento, que en este caso es este, al contrario de lo que estábamos analizando previamente. Cuando los nudos son desplazables, los máximos momentos siempre se ubican en uno de los extremos de la columna. Con lo cual, eso nos saca ya un problema que habíamos visto antes, que si delta ns era menor que 1,
y demás. Y cuando tenemos un sistema desplazable, el primer orden da un diagrama como este, normalmente con signo cruzado, y el segundo orden también da un diagrama del mismo tipo, que siempre tiene el máximo valor de segundo orden en uno de los extremos de la columna. Normalmente lo que sucede es que el diagrama total siempre va a terminar teniendo el valor máximo de momento amplificado, es decir, considerando efectos de primero y segundo orden, en uno de los extremos. Este efecto de amplificación se denomina P delta mayúscula y se pone delta mayúscula para discriminar o diferenciar del efecto P delta minúscula, porque recordemos que el efecto P delta minúscula representaba la amplificación de los momentos en el interior de la columna, es decir, entre los dos extremos, mientras que el P delta mayúscula representa los desplazamientos de los nodos y estos incrementos en los extremos. Esto se ve de esta manera porque por efecto de cargas horizontales, y eventualmente si estas dos cargas fuesen asimétricas también las cargas verticales, pero en este dibujo en que las dos cargas verticales son iguales, lo que produce el desplazamiento de primer orden, en primer lugar, que es desde acá hasta acá, es h, y luego sobre esas excentricidades empieza a trabajar p, es decir, el axial vertical, produce un incremento, que es este otro, que son los de segundo orden, y eso es máximo en este valor. Y eso incrementa también inclusive el momento en el otro extremo. Ven que acá en segundo orden, esto es segundo orden, y no solamente tenemos un incremento digamos, en el medio, sino que en los nudos. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué razón, si la carga P está aplicada en el nudo, aparece un incremento de momento por segundo orden, si la excentricidad es nula? Bueno, porque este desplazamiento de segundo orden aumenta la curvatura. Nosotros teníamos primero una curvatura de primer orden así, y al moverse, para llegar desde aquí hasta aquí, vamos a tener que tener mayores curvaturas acá y también acá. Y eso es lo que se traduce en este incremento de momento de segundo orden y en este otro incremento de segundo orden. Y acá, digamos, entonces, para resumir, cuando es necesario considerar el efecto de los desplazamientos de los nudos, se están considerando los efectos P delta mayúscula. Cuando, en definitiva, P delta minúscula considera los desplazamientos en el interior de la columna, pero no de los nudos, mientras que P delta mayúscula considera el desplazamiento de los nudos. ¿Cómo es el formato general? Los momentos de dimensionamiento en los extremos de cada columna, ahora, para empezar, tenemos que considerar los dos extremos de la columna. Es decir, vamos a evaluar no ya la que está peor, sino que vamos a evaluar directamente las dos. Y en cada una de ellas vamos a obtener no un factor de amplificación, sino que directamente vamos a evaluar los momentos mayorados de primer orden, M1ns y M2ns, que tenemos aquí, debido a las cargas que no producen un desplazamiento lateral apreciable. Entonces, por ejemplo, si teníamos este caso, serían los momentos debidos a estas cargas que tenemos aquí. ¿Sí? Y esos serían de estas, en general, ¿no? Por ejemplo, pesos propios sobre cargas simétricas, como esto que tenemos acá. Y otro término que sí se amplifica, que es M1S, por eso este se llama NS, porque mayoritariamente no va a tener desplazamientos en los nodos, y otro que sí se amplifica, que son los momentos de segundo orden debido a las cargas que producen un desplazamiento lateral apreciable. Por ejemplo, si tuviéramos una fuerza así, H, entonces estos dos se relacionarían con H, mientras que estos dos se relacionarían con estas cargas P que tenemos aquí. Resumiendo, vamos a evaluar los momentos en ambos extremos de la columna, no solamente en uno, porque no sabemos cómo van a terminar estas sumas,
Y en lugar de tomar el momento combinado total y multiplicarlo por un factor, vamos a separar el momento en la columna entre la parte de ese momento mayorado que se debe a acciones que no producen desplazamientos laterales significativos, y a esa no la vamos a amplificar, o sea, va a salir tal como viene, y le vamos a sumar las acciones que producen desplazamientos laterales significativos, y a eso sí las vamos a amplificar por los factores delta S. Y acá los factores, fíjense que llaman delta S porque son de un sistema sway, es decir, de un sistema desplazable. En definitiva, como les decía, estos saldrían, por ejemplo, de estas cargas, mientras que estos otros saldrían, por ejemplo, de estas cargas que tenemos acá, y a estas sí irían amplificados y estos otros no irían amplificados. ¿Cómo son las expresiones reglamentarias para delta S? No para delta NS, sino para delta S. Se puede usar esta expresión, aquí el reglamento empieza a ser, o sea, si la de delta NS es un poco confusa, la de delta S es un poco peor, pero se puede usar esto siempre que Q, que sería como el índice de estabilidad que ya se estudió, sea menor que un tercio. Recuérdese, cuando Q era menor que 0,05, teníamos que los efectos se podía considerar como un sistema indesplazable, entonces todo esto no aplica, y si estamos entre 0,05 y un tercio, que es 0,33, se puede aplicar esta expresión, ¿sí? En el cual delta S es igual, en definitiva, o sea, nos va a quedar acá, delta S igual a 1 sobre 1 menos Q. Es decir, que el factor de amplificación depende del índice de estabilidad, el mismo, ¿no? O sea, el mismo que utilizamos para ver si la estructura era desplazable o no, esto que teníamos aquí, exactamente el mismo índice se usa para calcular el delta S, pero siempre y cuando sea menor que 0,33, ¿no? Si no es menor que 0,33, esta expresión, que es relativamente simple, no se puede aplicar. Si no, también se puede utilizar para delta S, insisto, esto es delta S, esta otra expresión, ¿sí? Que tiene en cuenta, o sea, es lo mismo, lo que pasa es que, tenemos acá sumatoria de los esfuerzos normales de todas las columnas del piso, o sea, se determina a un nivel general para todo el piso. Delta PC son las cargas críticas de pandeo de Euler con las consideraciones de la inercia que vimos anteriormente de todas las columnas del piso, es decir, que esto se hace una evaluación a nivel de piso. P sub C es la carga de cada una de esas columnas, de la misma forma que habíamos visto para estructuras no desplazables, pero con los valores de K, es decir, cuando nosotros tenemos en cuenta la longitud de pandeo como K por LU, lo que hacemos es sacar el K de los nomogramas de Jackson y Moreland que corresponden a sistemas desplazables. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta esa consideración. Como un comentario general final, que es de suma importancia, es el hecho de que los factores de amplificación no se los puede tomar en cualquier caso como una metodología de cobertura, o que una metodología que nos da suficiente cobertura. En versiones anteriores, y ahora eso se ha quitado, en versiones recientes del ACI 318, que antes no estaba, recomiendan que en cualquiera de los dos casos no hay que utilizar valores en definitiva nos está diciendo delta NS o delta S, o sea, ya estemos hablando de sistemas desplazables o indesplazables, que si esto nos da mayor que 1,4 no utilicemos ese valor, porque se ha encontrado que columnas con esbelteces aún menores a 100, pero que habían sido calculadas con factores mayores a 1,4, tuvieron problemas en el tiempo, es decir, los efectos de creep llegaron a provocarle problemas importantes. Por lo tanto, esto es muy importante, si bien
El reglamento argentino no lo dice porque está basado en una versión del ACI 318 que ya tiene aproximadamente 20 años. A nosotros, independientemente de lo que diga el reglamento, nos cabe como profesionales la responsabilidad de mantenernos siempre actualizados en términos de qué dice el reglamento de referencia. Entonces, si el reglamento de referencia del CIRSOC es el ACI 318, entonces, más allá de que el CIRSOC 201 que nosotros tenemos esté basado en un ACI 318 antiguo, si en un ACI 318 nuevo aparece una condición como esta, debemos respetarla, porque no se ha puesto arbitrariamente, sino que se ha puesto porque han surgido problemas, y por lo tanto es de suma importancia que tengamos en cuenta que si obtenemos un delta NS mayor que 1,4, nos está prendiendo una luz roja de alerta de que la estructura es demasiado esbelta. Cuando decimos revisar la concepción de la estructura, es cambiar sus condiciones, en general aumentar su rigidez, bajar las esbelteces, hacerla menos desplazable si fuese desplazable, hasta lograr que, ya sea que estemos calculando delta NS o delta S, nos dé menor que ese 1,4. ¿Qué podemos esperar que surja en el futuro cercano, que en realidad es el presente? Porque ya tenemos todos los medios a nuestro alcance. Lo que pasa es que, como siempre, todos los adelantos en el tiempo se van produciendo de manera paulatina, y en realidad paulatina significa que empieza a utilizarlo siempre primero los profesionales que tienen, digamos, mayores inquietudes, mayor conocimiento de los programas, y de a poco ese porcentaje va aumentando. Lo que va a resultar, que ya resulta en realidad, pero no para todo el mundo, mucho más rápido, es directamente hacer el análisis P-delta para cargas mayoradas y secciones fisuradas. Y es decir, nosotros vamos a tener una estructura, por ejemplo, un pórtico así, relativamente simple, y vamos a tener todas las cargas que tiene que tener, peso propio, sobrecarga, vamos a tener la carga del viento, que en definitiva nos va a decir esto va a ser W, supongamos que vamos a tener D, vamos a tener L, eso nos va a dar unas cargas de viento a nivel de cada piso, y con la metodología del reglamento tenemos que empezar a ver si es desplazable o indesplazable. Entonces, lo que nosotros hacemos es directamente utilizar un programa, como por ejemplo el SAP, introducir las combinaciones de cargas mayoradas y poner un análisis no lineal. Y le ponemos que haga un P-delta. Vamos a ver que en un programa como SAP directamente dice P-delta, porque ya tiene en cuenta los dos casos. Es decir, ya tiene en cuenta el P-delta chiquito y el P-delta grande. El programa va a incrementar los momentos tanto en el interior de las columnas como en los nudos. Es decir, va a ser absolutamente todo lo que en la clase hemos visto como caso 1, caso 2, el programa va a considerar absolutamente todo. Y entonces vamos a obtener los diagramas de momento que ya van a tener la consideración, digamos, si en una columna nos da un diagrama de momento de primer orden así, por ejemplo, si nosotros corremos la combinación en primer orden, nos da un diagrama que esto es recto, que estoy dibujando acá, y cuando lo corremos como no lineal, nos va a dar ya automáticamente un diagrama así. Y nos va a dar un diagrama de axil también, este momento para la combinación no lineal más el axil, y directamente vamos a ir a ver cuál es la peor situación, si es esta o es esta. Vamos a los diagramas de interacción y ya trabajamos en términos últimos, porque ya esto nos dio MU y NU, y vamos a venir acá a nuestro diagrama de interacción y vamos a chequear los puntos estos y vemos si la armadura verifica o no verifica. Y eso, insisto, es algo que ya tenemos totalmente al alcance y que de hecho, por ejemplo, si ustedes quisieran, en el desarrollo del CEP, que van a ser el modelo de la estructura, este modelo de la estructura, lo podrían aplicar sin ningún problema. Con lo cual, esto, y de hecho sería deseable, porque ustedes son los profesionales del futuro, cuando hablamos de un futuro muy cercano, esto deberíamos empezar a cambiarlo por en el presente
directamente porque las herramientas ya las tenemos todas a nuestra mano.